Secundaria primer grado. Lengua materna. Convivir en armonía. Les doy la bienvenida a esta emisión de la estrategia Aprende en Casa 2. Yo soy Nadia y hoy los invito a seguir trabajando con este modelo que llamamos híbrido, que aprovecha algunos recursos de la educación a distancia y los combina con los del salón de clases. Aprovecho para recordarles que todavía los científicos no han encontrado una mejor manera de prevenir contagios de enfermedades como el resfriado común o el COVID-19, que lavarse las manos, usar mascarilla o cubrebocas y quedarse en casa tanto como sea posible. Recuerden que la salud, como el conocimiento, es una tarea en la que colaboramos todos. La sesión del día de hoy estará dirigida por la maestra Mariana Chacón, a quien le doy una cordial bienvenida. Muchas gracias, Nadia. Bienvenidos, estudiantes de primer grado y a todas las personas que les interese este contenido. Estoy muy contenta de estar con ustedes impartiendo un aprendizaje esperado más de la asignatura Lengua Materna. Recuerden que pueden apoyarse en su maestra o maestro, así como en su libro de texto, incluso en otras fuentes de información con las que ustedes puedan contar. La sesión del día de hoy lleva por título Convivir en Armonía y estará destinada a analizar la función e importancia de los reglamentos, leyes y declaraciones en la... Qué gusto encontrarnos aquí de nuevo. Sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión de Lengua Materna 2. Soy el profesor José Trinidad y los acompañaré en la siguiente sesión titulada Yo te digo de qué se trata. ¿Cómo les va? Esta sesión con el profesor José González promete ser muy interesante. ¿De qué se tratará? Ya lo veremos. Pero antes, recuerden que debemos mantenernos saludables. Hay que lavar constantemente nuestras manos con agua y jabón, usar cubrebocas de manera adecuada y, aunque juntos, mantener la sana distancia. Además, ¿ya hicieron ejercicio hoy? Comenzamos. En esta sesión, el aprendizaje esperado es lee cuentos y novelas latinoamericanas y el propósito es que logren escribir el comentario de una novela o cuento de algún autor a un autor latinoamericano, con la idea de recomendar una de estas lecturas y compartirlas con sus amigos o familiares. Lo que veremos ahora será un apoyo para abordar el tema, mismo que podrán revisar en su libro de texto. Ya hemos compartido algunas lecturas de Juan Rulfo, Jorge Ibargüengoitia, Carlos Fuentes, como parte de la extensa variedad de literatura latinoamericana contemporánea, que recordemos es aquella creada por las autoras y autores nacidos en los países de América Latina en los últimos 100 años. ¿Qué van a necesitar hoy? Sus mejores aliados para esta sesión son su cuaderno, bolígrafo o lápiz para tomar notas, anotar sus preguntas y realizar los retos. Tengan su libro de texto a la mano y, sobre todo, su energía para aprender algo nuevo. Bien, empecemos el viaje. Vamos a conocer ahora un poco más de la literatura latinoamericana. Pongan atención y quizás vean autores que ya conocen o descubran a otros que les interese conocer. Estas son las 10 narraciones más famosas de la literatura latinoamericana. Pasear por una biblioteca es andar en una máquina del tiempo. Es como si viajáramos en un avión, en un velero o tal vez en una locomotora. Desde que mi prima me recomendó la literatura latinoamericana he conocido verdaderas joyas que pertenecen a diferentes corrientes literarias, como el realismo mágico y el boom latinoamericano. Pero hay muchas obras más. Veamos algunas de las narraciones más famosas de la literatura latinoamericana. Quien pretende relatar su vida se pierde en lo inmediato. Únicamente se puede hablar de otro, el yo. Solo se manifiesta a través del él. Yo no me hablo a mí, me escucho a través de él. Yo, el Supremo. Fragmento.
Este fragmento es la obra literaria Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, quien fue uno de los escritores más importantes de su país, Paraguay, y de la literatura latinoamericana. Yo el Supremo es una novela que se publicó en 1974. En esta se narra la dictadura que vivió su país natal. Es una de las historias más importantes de la llamada novela del dictador, una narrativa que documenta la injusticia y el abuso de poder en la historia de nuestro continente, como la conquista occidental sobre Latinoamérica. El abuso de dictaduras y gobiernos son el tema principal de este tipo de novela. Otra obra representativa de esta narrativa es Doña Bárbara, del escritor Rómulo Gallegos. La vida es una cosa fenomenal. Lo mismo pal de adelante que pal de atrás. Escribió el boricua Luis Rafael Sánchez en La Guaracha del Macho Camacho. Esta novela se publicó en 1976 y es una de las obras más emblemáticas de la literatura puertorriqueña y una de las representantes de la narración experimental. Es una historia que debes leer, porque narra con humor y picardía enredos, malentendidos y personajes que representan la cultura de Puerto Rico. Una obra que sin duda te sacará una que otra carcajada. Esta novela es una obra que representa lo que se denomina novela experimental. Tiene un lenguaje rítmico en prosa que al leerlo en voz alta y rápido se percibe. El cuento El Aleph de Jorge Luis Borges y la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo también son obras representativas de la experimentación e innovación literarias. Me miras. De cerca me miras. Cada vez más cerca y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Rayuela. Fragmento. Este es un fragmento de Rayuela, un clásico escrito por el argentino Julio Cortázar. Rayuela está formada por 155 capítulos, que en palabras del autor pueden leerse de dos formas. Cada relato está ambientado en la ciudad de París y está rodeado de jazz, artistas y soñadores como Oliveira, un hombre sabio que siempre anda buscando algo, aunque no sepa precisamente qué. Rayuela es una obra representativa del llamado boom latinoamericano, movimiento que surgió entre los años 60 y 70 del siglo XX, y como mencionamos, difundió en toda Europa los libros de autores de nuestro continente, causando impacto y fascinación por los escritos de este lado del mundo. Otras obras representativas del boom latinoamericano son la novela La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, y la novela 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. ¿Qué hay detrás de la ventana? Una estrella. ¿Qué hay detrás de la ventana? Una sábana extendida. ¿Qué hay detrás de la ventana? Este pequeño fragmento se encuentra en las últimas páginas del libro Los Detectives Salvajes, del escritor chileno Roberto Bolaño, quien es un autor representativo del periodo modernista conocido como post-boom, movimiento que nació a finales de los años 70. Viajes por la Ciudad de México y por el desierto, amores y desencantos, encuentros con mafiosos, escritores fabulosos, personas reales e imaginarias se encuentran en estas páginas. ¿Quieres saber en qué termina? No dudes en leerla. Otra obra representativa del post-boom es la novela Junta Cadáveres, del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. Les va a gustar mucho cuando la lean. La literatura puede llevarnos a conocer mundos que ni siquiera imaginamos. Adéntrate en la aventura de leer. Esto fue todo por hoy. Adiós. Quiero leerlo todo. ¿Cómo podría hacerlo? Bien, pues se puede buscar en bibliotecas, en libros en casa, en libros de los amigos o buscar en línea algún autor que les interese. Estos autores han sido traducidos a muchos idiomas y sus historias han recorrido el mundo entero. Los más populares han sido aquellos provenientes de las corrientes literarias conocidas como realismo mágico y el boom latinoamericano. Bien, vamos a ver si pudimos reconocer algunos elementos. ¿Cuáles recuerdan que sean los temas recurrentes de estos ejemplos que vimos de la literatura latinoamericana? ¿Cuál narración les llamó más la atención y por qué?
A mí me gustó la frase, la vida es una cosa fenomenal, igual pa'lante, igual para atrás, del puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, del libro La guaracha del macho Camacho. ¿Por qué? Bueno, me pareció una frase muy optimista. La vida es una cosa fenomenal. ¿Recuerdan ustedes alguna lectura que les gustó mucho? ¿Qué recuerdan de ella? Escríbanlo en sus cuadernos. Los libros nos regalan frases que nos pueden ayudar a comprender nuestro lenguaje cotidiano. Ahora bien, ¿qué es importante al momento de querer recomendar una lectura que nos gustó mucho? Saber ciertos aspectos que nos ayudarían a conocerla mejor. Leamos ahora el siguiente cuento breve de Augusto Monterroso, para ir pensando cuáles son los elementos que es recomendable tener claros para comentar su lectura. Augusto Monterroso nació en Honduras y murió en México a los 83 años. Es uno de mis favoritos. Es considerado el gran escritor de la minificción, es decir, de cuentos y fábulas breves. Vamos a leer uno de sus cuentos, El perro que deseaba ser un ser humano. En la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un perro, al que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano, y trabajaba con ahínco en eso. Al cabo de varios años, y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con facilidad en dos patas, y a veces sentía que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto por el hecho de que no mordía. Movía la cola cuando encontraba a algún conocido, daba 3 vueltas antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia, y por las noches se subía a una barda a gemir viendo largamente a la luna. Este cuento lo pueden encontrar dentro del libro de Augusto Monterroso, La oveja negra y demás fábulas. ¿No les parece breve y sumamente ingenioso? Así es la literatura de este autor. Como dato curioso, su relato, Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, es considerado el microcuento más breve de toda la literatura universal, no solo de Latinoamérica. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Qué les parece si ahora vemos algunas preguntas importantes que tendrían que tener en cuenta al momento de realizar un comentario sobre una obra literaria? ¿Cuál es el título del cuento? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el ambiente de la historia? ¿Cuál es el subgénero? ¿Quién es el personaje? ¿Pudieron responder alguna de estas preguntas? ¿Cuál les costó más trabajo? ¿Cuál sería el subgénero? Bien, según lo que hemos visto, esta obra puede considerarse un microcuento fantástico. Y lo que más me gusta es que el personaje es un perro, porque en la literatura no solo los humanos tienen voz. En la fantasía que nos comparte el autor puede tener voz un perro, una flor o una montaña. ¿Qué historia se les ocurre que le pueda suceder a un perro o a un pájaro? Les reto a que escriban en su cuaderno. Les aseguro que se divertirán muchísimo. Si a veces sentimos que no tenemos el tiempo suficiente para leer obras muy largas, los cuentos de Augusto Monterroso pueden ser una buena opción. Bien, hemos visto que para elaborar un mejor análisis de una obra literaria y poder hacer un mejor comentario sobre ella, además de reconocer los personajes, la trama y el ambiente en donde se desarrolla, es bueno saber el contexto en el que vivió el autor. ¿Qué de todo lo que hemos visto hasta ahora les ha interesado más? Anoten sus dudas e intereses en su cuaderno y no olviden pedir ayuda a su mejor aliado. Consulten su libro de texto sobre este tema. Como pueden recordar en sus sesiones anteriores, este cuento pertenece al subgénero fantástico, ya que se refiere a un perro que hizo todo por ser humano, lo cual no sucede en la realidad. La trama narra lo que quiso hacer, cómo lo hizo y al final si lo logró o no. Ahora veamos cómo es que podemos componer un comentario sobre una obra escrita. El comentario literario expresa las impresiones que causó la lectura de un cuento, narración u otra obra literaria, a partir de la historia, los personajes, la recreación de los ambientes u otros recursos que emplea el autor. Explica y justifica algunos detalles o la forma en que pueden ser interpretados. Pone de manifiesto un punto de vista sobre los valores que descubrió y profundiza en aspectos de contenido, sociales y de estilo, la escritura y el lenguaje utilizado. ¿Recuerdan haber escrito en alguna de sus sesiones el comentario de alguna narración literaria, de una serie, una película o alguna otra obra? ¿O bien de habérselo contado a alguien?
Cuando han ido al cine o visto una película por televisión, ¿lo han hecho? ¿Usaron alguno de los aspectos que menciona la imagen anterior? Yo estoy segura que sí, porque cuando una historia nos emociona, queremos compartirla y contársela a todo el mundo. ¿De qué trató? ¿Quién salió? ¿Dónde sucedía? ¿Sabían que hay muchas películas basadas en obras de autoras y autores latinoamericanos? Tenemos, por ejemplo, Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, o La casa de los espíritus, de Isabel Allende. Sigamos viajando a través de los mundos que nos ofrecen estos autores. Conozcamos a uno más, Julio Cortázar. Casa tomada, de Julio Cortázar. Irene y yo vivíamos en una casa antigua muy grande, con tanto espacio como para resguardar el recuerdo de varias generaciones. Todos los días, puntuales, nos concentrábamos en las mismas actividades, pero la mayoría del tiempo, Irene se dedicaba a tejer. Una noche, mientras me dirigía a la cocina, escuché un ruido. Cerré de golpe. Habían tomado la parte del fondo. Tuvimos que vivir del otro lado de la casa, pero aún así nos divertíamos mucho reunidos en el dormitorio de Irene. La última noche, antes de dormir, escuché otra vez los ruidos. Eran las 12 cuando nos fuimos. La casa había sido tomada. Me dieron ganas de leer más en Casa tomada de Julio Cortázar. Este narra cómo dos hermanos son expulsados de su propia casa familiar a causa de algo que se va apoderando de ella, hasta que los deja en la calle. ¿Qué podrá hacer? Reflexionemos ahora en este cuento de Cortázar. ¿Cómo se llaman los personajes? ¿Qué sucede en la casa? ¿Cómo se llama el cuento? ¿Y quién es el autor? ¿No les había dicho que Julio Cortázar es un escritor argentino considerado uno de los más originales e innovadores de su tiempo? Como observaron, es importante saber quiénes y cómo son los personajes, la trama, pero también el ambiente y quién escribió el cuento. En Casa tomada hay ciertos elementos que nos pueden dar una idea de cuál es el ambiente que se desarrolla en la historia. Quizá no sepamos en qué época sucede, pero podemos descubrirlo por ciertos aspectos que nos aparecen como artefactos que usan o el lenguaje que utilizan. En cuanto a los personajes, aunque se nos dice muy poco, seguramente ustedes pueden intuir cómo eran, qué les gustaba hacer, cuál era su relación. La literatura escrita en nuestro idioma nos ofrece un amplio horizonte de posibilidades. Les reto a buscar más sobre ella, en casa, con amigos, en bibliotecas, en internet. Seguro encontrarán algo que les acompañe a pasar una buena tarde y a descubrir otros mundos. Leer es una buena forma de viajar. Veamos cuáles son los elementos que debe de tener un comentario. Presten atención. Elementos que componen la estructura de un comentario. Estos son 6. Descripciones del ambiente, datos del autor y de la obra, mencionar trama y desenlace, describir aspectos de la realidad latinoamericana, característica de los personajes y aspectos de la diversidad lingüística. Espero que hayan hecho uso de su cuaderno y bolígrafo para apuntar estas palabras, o cualquier duda que tengan. Ahora, vamos a utilizar sus cuadernos para lo siguiente. Lo primero es el título de su comentario. Sinopsis del cuento. Breve información sin que se narre la historia, solo lo necesario para tener un panorama de los detalles y que se interesen en leer el cuento, y sin contar su desenlace. En este apartado se habla brevemente acerca de en qué obra se localizó el cuento, de su autor, de la época en la que fue escrito, entre otras. Opinión y reflexión. Informan lo que piensan y opinan de los aspectos que les parezcan interesantes o importantes, ya sea del tema o de la historia en general. Ejemplo o explicación. Puntualizan y sustentan sus opiniones y reflexiones con ejemplos. Conclusiones. Se invita a leer o a releer el cuento a partir de un nuevo punto de vista. El comentario escrito debe de llevar un orden. Es importante que no cuenten toda la historia. ¿Saben por qué? Porque lo que queremos es despertar la curiosidad de nuestros lectores por el texto que les recomendamos, que se sientan intrigados y con ganas de leerlo.
Cuando entramos a una biblioteca o buscamos entre muchos libros, una forma cercana de acercarse a una lectura es la reseña que viene en la contraportada, que por lo general encontramos al final de casi todos los libros. Esta tiene la finalidad de que los lectores se interesen en leer el libro. Lo que aparece en la contraportada es el comentario de alguien que ya ha leído la obra completa y no las ha recomendado bajo su punto de vista, ya que depende de los gustos o de aquello que nos identifique con la historia. De lo que han visto, ¿qué han imaginado? Todo esto les puede servir para escribir su propia historia. Así fue como empezaron estos grandes escritores. Las y los invitamos a revisar sus lecturas de los libros de Rincón, pues ahí encontrarán una gran variedad donde podrán elegir una novela, un cuento, un microcuento que los acompañe en una buena tarde de lectura. También pueden buscar en su libro de Lengua Materna 2, buscar en casa o pedirle a sus familiares algún libro prestado, donde encuentren relatos que al leerlos querrán compartir. Leer es una manera de conocer criaturas extrañas, casas que cobran vida, mares sin fondo. Les reto a que se atrevan a leer más. En esta sesión se ha hablado de la literatura latinoamericana y de los aspectos que deben tomarse en cuenta para escribir un comentario para compartir un cuento de esta naturaleza. Ahora ustedes pueden sin duda cumplir con el propósito esperado. Siempre les recomiendo tomar notas y registrar sus dudas e inquietudes o dificultades que surjan en la sesión. Estas las podrán resolver al consultar sus libros de texto o al reflexionar en torno a los retos propuestos. Si por alguna razón no pueden ver completa esta sesión o si la quieren volver a ver, consulten los horarios de repeticiones. Listo, hemos terminado por hoy. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. próxima.